aprender, compartir y sanar juntos. Esto es Acercamientos Saludables. Salud con sentido humano. En la conducción, Fernando Malpica. Muy buenas tardes. Es un gusto estar una vez más con ustedes. Esto es Acercamientos Saludables aquí en RTV Total. Hoy, lo prometido es deuda. En el segundo bloque tendremos una invitada desde Brasil. Ella es boliviana, es traumatóloga y la vamos a tener vía grabación porque la tuve que grabar. Ella está en Brasil al día de hoy y nos concedió un tiempito para hablar de algunos detalles que después van a ver. Hoy día quiero tocar parte de lo que vendría a ser, usando un término coloquial muy actual, tecnología, pero vamos a hablar de la tecnología digestiva. ¿Cómo es eso, no? ¿Cómo se traduce eso? Pero vamos a ir entrando en introducción, porque el jueves pasado estuvimos hablando de propiedades de la sal común, todos los inconvenientes que se tiene en la ingesta de la sal común, y no solo por la sal misma, sino por los químicos. Y justo este fin de semana, Carlos, te cuento, estuve viendo a una bioquímica que había ido a un congreso y otro bioquímico hablaba de la diferencia entre la sal común y la sal marina cruda, la sal marina que se cosecha en las salinas, ¿no? Y lo interesante es que ella decía que al principio, cuando el bioquímico que estaba en la conferencia comenzó a explicar todo lo que la sal marina tenía, que no tenía la sal común, se le puso la cabeza patas arriba, porque nunca se había puesto a pensar qué diferencia había entre una sal y la otra. Y ahí tenía el problema, que le revolucionó todo el cerebro entender un montón de cosas sobre la sal marina y sus propiedades. Y hay mucho, porque tiene varios minerales, principalmente la sal marina. Por otro lado, tiene muchos oligoelementos y tiene muchas metatrazas, que ya después vamos a ver qué cosas son. ¿Okay? Pero vamos a hablar de algo práctico. Cuando a un diabético con pie diabético, a un hipertenso, agarran, le prohíben, lo primero que le prohíben son comer carnes, sobre todo carnes rojas, y sal. Entonces miremos un poquito esto y pongamos el primer gráfico, porque es lo primero que nos prohíben. Disculpe. Lo primero que nos prohíben son las carnes rojas. Y vamos, Carlos, a ese gráfico. Esas carnes rojas que le han echado la culpa de que son las que nos hacen daño, y no en sí es la carne roja, es la forma en la que se prepara la carne roja la que nos hace daño. Los aceites vegetales que usamos, que más adelante en otro programa vamos a hablar de los aceites vegetales y todos sus daños, la forma de cocerlo, de freírlo, la sal, que muchas veces usamos sal común, y algunos otros ingredientes. O sea, no es en sí la carne el problema, muchas veces. La gran mayoría de veces son cómo lo preparamos y con qué lo preparamos. Y a veces, muchas veces, tiene que ver también la grave ingesta de carbohidratos. Por decir, Carlos, a ver, te hago una pregunta. No sé si tú conoces la sopa menestrón, que es bien peruana. ¿La has comido? ¿No? Ya, es esa sopita verdecita que viene con papa, con choclo, con fideo, ¿no? Algunos también le ponen yuquita y encima al costado le ponen un plato de arroz. Entonces la cantidad de carbohidratos muchas veces hacen daño, a pesar de que llevan diferentes carnes ahí también, ¿no? La cantidad, el exceso de carbohidratos es lo que hacen daño. Entonces, pómonos la segunda, porque la segunda imagen es lo que también nos paran prohibiendo, y sobre todo a los hipertensos, y a los diabéticos también, ¿no? Le prohíben la sal. Pero lo que yo les contaba de esta bioquímica
es que justamente la sal común, no es otra cosa que cloro con sodio. Muéstranos la siguiente imagen, por favor. Y vamos a ver una pequeña molécula de sal, así de sencilla. Eso es cloruro de sodio. Sal y diré sodio y cloro, nada más. Pero tampoco es ese el problema. El problema no es el cloruro de sodio. El problema, como lo vimos el jueves pasado, es que tiene una cantidad de aglomerantes que producen cloratos o cloritos. También tiene el exceso de yodo y el exceso de flúor, que el flúor es el más grande oxidativo, es el más grande irritador del organismo y por lo tanto lo inflama y lo pone propenso a cualquier mal. El problema no es el cloro ni el sodio, es los aditivos que se usan. Y ese es el problema. Ahora, la sal marina va más allá. Y esto es para que las autoridades sanitarias piensen muy bien, porque yo no sé si sabías, pero la sal cruda, Carlos, se le da al ganado. Esa sal sin lavar, sin nada, sin aglomerantes, sin yodo, sin flúor en exceso, se le da al ganado. Y el ganado resulta estar mejor alimentado que el ser humano. Y le ponen sal, ¿cuál era el término? Se me escapó el término, pero es el protocolo. Sal apta para consumo humano. Ese es el término, apta para consumo humano. ¿Por qué? Porque ya la lavaron, ya le echaron yodo, ya le echaron flúor. Por eso es apta para consumo humano. Pero al lavarla, la sal marina, y esto es para las salinas, la sal marina, al lavarla, solo con agua dulce, o sea, agua potable si se quiere. Cuando la lavan, la sal marina pierde minerales principales como el sodio y el calcio, como el magnesio, que es muy importante para asimilar todas las proteínas, todos los nutrientes, todos los aminoácidos, todas las vitaminas. Se pierde calcio, que es importante para los huesos. Se pierde potasio, que es importante para el ritmo cardíaco. Se pierde azufre en forma de sulfatos, que sirve para desintoxicar el cuerpo. O sea, perdemos minerales principales que la sal marina tiene solo por el hecho de lavarla. Solo con agua. Y no estoy pensando en usar hipoclorito de sodio para lavarla, como algunas salinas lo hacen en algunas partes del mundo. Pero eso es peligroso. También con solo lavarla se pierden muchos oligoelementos que van en cantidades un poco más pequeñas, pero son significativas para el cuerpo. El zinc, el hierro, el manganeso, el yodo natural, que es bueno para la tiroides, el cobre, que es antibacterial, el selenio, el molibdeno, el cobalto, el flúor natural, que sí es en cantidades ínfimas lo tiene y sí es asimilable. El estroncio, el boro, el silicio, el litio, el vanadio, el níquel, el cromo, todos estos elementos son importantísimos para desarrollar masa muscular, para que nuestras neuronas estén bien, para que nuestro sistema cardíaco y nuestros glóbulos blancos y rojos estén bien. O sea, perdemos energía vital. Incluso todos estos ayudan a generar células madre. Entonces, ¿cuán elemental es esto? Por otro lado, la ultratraza, que son una infinidad ya de átomos, ¿para qué sirven? No lo voy a decir porque es una lista bien larga. Están en cantidades tan pequeñas que en sí no cumplen un rol directo, pero forman parte del perfil natural del agua del mar y es saludable. Ahora, aquí hay un detalle. El agua de mar, René Quinton, fisiólogo y químico de principios del siglo XX, francés, él descubrió que el agua de mar, en una solución diluida, que se le llama isotónica, es exactamente lo mismo que el plasma de la sangre humana. Él hizo protocolos con agua de mar. Estábamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Y con agua de mar,
en nivel isotónico, curaba a heridos franceses del ejército francés en la Primera Guerra Mundial. Y en la actualidad existen clínicas René Quinton en Francia que todavía siguen usando el agua de mar como terapéutica importante y fundamental en el tratamiento de un montón de enfermedades. La sal marina, pura, cruda, artesanal, como dicen los mexicanos, nosotros aquí en Perú le decimos cruda, sin lavar, es realmente agua de mar sin agua, se secó. Ahora, hay una diferencia entre la sal de mina, como la sal de Mara o la sal del Himalaya, que son sales de mina. Nosotros acá tenemos cerca hasta donde sea un yacimiento de sal, ¿no? Esa sal de mina es distinta a la sal marina. ¿Por qué? Porque aunque la sal de mina es sal marina fosilizada. Esas zonas donde se han descubierto yacimientos de sal en mina no son otra cosa que antiguísimos lechos marinos donde se acumuló el agua de mar, se secó, se formaron yacimientos de sal y después con el paso de los siglos quedaron enterradas y se convirtieron en minas de sal. Eso nos hace descubrir también que la geología del planeta evoluciona y se modifica con el paso de los siglos. Pero esa sal es sal de mar fosilizado, porque se ha secado, se ha puesto en una estructura. Y esa sal en sí, ¿es saludable? Sí. ¿Es buena? Muchísimo mejor que la sal común. Pero hay un detalle. Ya como es una sal fosilizada, lleva más o menos el 80% de todas las sales y minerales que el cuerpo necesita. Por eso consumir sal marina cruda, viva, de un océano vivo, como las salinas de las costas, nuestro territorio tiene varios miles de kilómetros de costa, así que tiene infinidad de capacidad para hacer sal, para producir sal marina cruda, pura, limpia, sin haber sido lavada. Esa sal es sal viva y todos estos oligoelementos producen vida en el cuerpo humano. Yo quiero invitarle a las autoridades a reflexionar si las medidas que hacen apto para consumo humano realmente son aptas para el consumo humano, porque más son dañinas que aptas, porque esa sal que se consume en la mesa como sal de mesa, sal común, no es una sal saludable. Y eso ya lo vimos el jueves pasado. Este es un serio problema. Un serio, muy serio problema, porque perdemos mucho de lo importante de estos minerales que sirven, por decir, ¿para qué sirve el sodio y el cloro? Dan equilibrio a los líquidos. Recuerden que nuestro cuerpo es el 60% mínimo agua y necesita tener equilibrio, una presión adecuada. Incluso los impulsos nerviosos son equilibrados con el sodio y con el cloro, o sea, con cloruro de sodio. Pero el potasio que tiene la sal marina ayuda a que el corazón sea estable, a que las contracciones que tienen los músculos sean sin calambres, o sea, sean parejos. Como los románticos dicen, te amo, te amo, te amo, siempre parejo. Cuando hay arritmias es por falta de potasio. Magnesio, relajación muscular para el sistema nervioso, para la energía celular. Es la que nos ayuda a que todos los nutrientes se asimilen. El calcio, que sirve para los huesos, para la contracción muscular, la coagulación, incluso la coagulación. Por eso que el diabético debería de comer un poco de calcio para tener buena coagulación. El azufre es un buen desintoxicante y ayuda en la fabricación de proteínas. Sin todos estos elementos, o sea, con una sal común muerta, que no tiene estos elementos, el cuerpo no se enciende. Estamos como carrito viejo, y no arranca cuando. Y no sé si te has dado cuenta, Carlos, o ustedes que nos ven, que muchas veces nos despertamos sin ganas de nada, 5 minutos más, y esos 5 minutos más terminan siendo 1 hora más. Y a veces nos levantamos más cansados que ayer. Eso es porque
no hay estos elementos, estos minerales en nuestra alimentación, en nuestra dieta diaria, ¿no? Los oligoelementos nos sirven para la inmunidad, la reparación, las hormonas, el oxígeno a todo el cuerpo. Eso hace el zinc y el hierro. El manganeso sirve para los cartílagos, los huesos y sirve como antioxidante. Eso hace el manganeso. Ahora, ¿cuántos necesitamos tener los cartílagos renovados para que las bisagritas, las rodillas, los tobillos, las muñecas, los codos, los hombros, la cadera, todo funcione bien, ¿no? El yodo, que sirve para la tiroides, el cobre, que tiene que ver con la formación sanguínea, no solo es un buen antibacterial, sino que ayuda al desarrollo de los glóbulos rojos. El selenio, que es un antioxidante que sirve para las defensas del organismo. El molibdeno sirve como desintoxicante. Ahora, todo nuestro cuerpo siempre está cargado de toxinas. La palabra exosoma, para los médicos, significa el desecho que bota la célula. La célula de nuestro organismo, cuando recibe nutrientes y oxígeno, combustiona. Digamos, en términos nucleares, hace una fusión nuclear. En términos humanos, en términos digestivos, digiere la comida, digiere el nutriente con el oxígeno y bota desechos, excrementos a nivel celular, exosomas, que no son otra cosa que toxinas. Así que todo nuestro cuerpo que tiene células va botando toxinas, aparte de las que comemos, si es que necesitamos ir desintoxicando. Y eso hace el molibdeno también. El cromo sirve para el metabolismo de la glucosa. Si es que comer sal marina cruda, pura, sin ninguna alteración, ayuda a que el metabolismo de la glucosa sea estabilizado y no tengamos exceso. El cobalto es parte de la vitamina B12, que es importantísima y es crucial en nuestro cuerpo, nos ayuda a regular y afinar muchas cosas en esa maquinaria tan compleja que es nuestro cuerpo. Los otros micromensajeros, microelementos que son las ultratasas, las cantidades muy, muy pequeñitas, son microscópicas, nos ayudan como moduladores para estabilizar el organismo, para modular pequeños procesos hormonales. Y aquí es donde juegan un papel importante en el caso de las mujeres, por decirte, Carlos. Las mujeres, no sé si te ha pasado que has conocido a alguna mujer, pariente tuya o amistad tuya, que cuando está en sus días de menstruación aparecen con unos cólicos menstruales fuertes. Y esos cólicos no son otra cosa que un desbalance hormonal, que puede ser, no digo que lo sea, hay que revisar todos los casos, pero puede ser por falta de estas ultratrasas, que es una lista larguísima, que no la voy a nombrar, pero que vale la pena tenerlas en cuenta. Ese es un detalle muy, muy grande que hay que tener en cuenta. Cuán importante es la sal marina. Y hay un detalle importante aquí, y ahora sí vamos a entrar a lo que dije al principio, la famosa tecnología digestiva. El ser humano fue creado, fue diseñado con un sistema digestivo, digamos, vamos a hablar a nivel computacional, a nivel básico. Y ponnos la imagen del sistema digestivo humano, por favor. Ahí lo tenemos. Un solo estómago, que es el que procesa todo lo que comemos. Es el que descompone para que en el intestino pueda ser asimilado. Ahí se descomponen los nutrientes, se descomponen las proteínas, las vitaminas, las hormonas que hayan, todos los oligoelementos, para que en el sistema digestivo sea asimilado. Pero es solo un estómago, es una tecnología básica. El ganado, digamos, tiene una tecnología premium a nivel digestivo. Y ponnos la imagen del ganado para que lo puedan ver. ¿Ya? Porque resulta que el ganado tiene 4 partes, tiene 4 estómagos. ¿Tú sabías eso? Tiene 4 estómagos nuestro querido ganado. Tiene la panza, el librillo, ¿no? Estas 4 partes de
del estómago, del sistema digestivo vacuno, le permite vivir solo de pasto. Solo de pasto, imagínense. Tiene la capacidad de tener una macrobiota que le permite realmente procesar absolutamente todo del pasto. Eso es lo interesante. ¿Por qué? Porque ahí ya podemos estar hablando de que tranquilamente la res va a fabricar todo lo que nosotros no podemos fabricar. Convierte ese pasto, que es un pasto duro, lo convierte incluso en proteínas de nivel similar al animal, que lo hacen poder tener todo lo necesario para vivir. En cambio, el ser humano, con un solo estomaguito, no tiene la capacidad tecnológica para convertir los vegetales en todo lo que necesita el ser humano para vivir. Ese es el grave problema. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un problema para los veganos y los vegetarianos, que dicen que no deben de comer carne de animales porque no es necesario. Y yo, cuando estuve viviendo en México, tuve la oportunidad de tener un amigo que es vegetariano y es un especialista en medicina natural, y él decía lo siguiente: todas las proteínas animales se consiguen exactamente, compatiblemente, en el mundo vegetal. Y químicamente hablando es posible, pero resulta que no es exactamente cierto, porque la proteína animal no es literalmente igual que la proteína vegetal. Entonces, esta panza, la redecilla, el librillo y el cuajar de la tecnología digestiva de un ganado produce todo lo necesario para vivir, pero nuestro estómago no. La macrobiota de nuestro estómago es mucho más limitada. No va a metabolizar a proteínas adecuadas. No tiene esa capacidad. Necesitamos proteína animal para incluso fortalecer y mantener con gran capacidad nuestras neuronas y con ello nuestra mente. Cuando hay niños, y aquí va lo muy delicado, cuando hay niños de segunda generación, de gente que ha vivido enseñándoles a no comer nada animal, su déficit de desarrollo cognitivo y físico se va haciendo notar. Cada vez son más débiles. Y hay debilidad incluso articular y ósea. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Lo mínimo que un vegetariano debería de comer, por lo menos, son huevos. Mínimo. Porque el huevo es maravillosamente fundamental y tiene todo lo necesario para la vida. Así es que les recomiendo que revisen, porque la tecnología digestiva del ser humano no la podemos comparar con los animales, y menos con el ganado. Eso es algo que tenemos que tener muy, muy presente. La arquitectura que tenemos digestiva de la res, como la ven ahí, es tan distinta que ellos tienen una gran ventaja monumental comparada con el ser humano. Ellos sí pueden vivir de pasto. Ustedes y yo no podemos vivir solo de vegetales. Necesitamos no solo necesitamos esa fibra, necesitamos inclusive la proteína animal. Y aquí va un secreto. Para los que tienen déficit alimentario, comiencen a consumir el hueso de la res. Hagan sopas de tuétano, concentrados de tuétano, ese hueso que tiene, en el medio tiene una gelatinita que es el tuétano. Aprendan a consumirlo, dénselo a los niños, denle extracto de vaso, si está anémico, y lo van a levantar de la anemia. La sopa de huesos es elemental para el desarrollo neuronal.
para las neuronas que están en el cerebro, en los intestinos, en el corazón y por todo el organismo, por todo el cuerpo diseminado en el sistema nervioso. Aprendan a comer, aprendamos todos juntos a comer, porque necesitamos aprender a comer. Yo sé que nuestra gastronomía es muy diversa y muy rica, pero muchas veces es muy desbalanceada y termina haciéndonos daño. Tenemos que aprender a balancearla y aprender a comer bien. Vamos a unos cortes comerciales ya y nos preparamos para la segunda parte, porque ahí vamos a tener de invitada a la doctora Patricia Calispieris, que nos va a hablar también de muchas cosas importantes para nosotros el día de hoy. Carlos, vamos a los cortes. ¿Cansado de pastillas que no funcionan? En Bienestar Natural te ayudamos a tratar el origen de tus síntomas, no solo a ocultarlos. Atendemos casos de dolores articulares, artritis, diabetes, varices y mucho más. Agenda tu cita con el terapeuta integrativo Fernando Malpica y empieza tu camino hacia el bienestar real. Bienestar Natural, terapia integrativa para una vida plena. Continuamos. Y aquí hay un detalle importante antes de entrar a ver los videos de doña Patricia Calispieris. Cuando nos convertimos en veganos o en vegetarianos estrictos, nuestro cuerpo comienza a extrañar la vitamina B12, el hierro, que es el que se absorbe bien, el hierro hemo, el omega 3, que genera el DHA, la vitamina D3, que sobre todo sirve para el sistema inmunológico, mantenerlo vivo. El sistema inmunológico es nuestro doctor interno, el que nos va reparando. Y también comienza a extrañar aminoácidos esenciales en cantidades óptimas. También extraña el zinc y el calcio en buena biodisponibilidad. Por eso tenemos problemas óseos, de debilidad ósea, se fracturan los huesos con el paso de los tiempos muy fácilmente. Hay que tener mucho cuidado. Necesitamos proteína animal. ¿Okay? Eso es algo que tenemos que tener muy en claro. Y hay que ver cómo podemos respetar nuestro veganismo, el hecho de ser vegetariano, pero ver cómo realmente suplir la proteína animal adecuadamente. Y por eso les decía, incluso la probabilidad de que comas por lo menos huevo ya comienza a suplir la cantidad necesaria de proteína animal que necesitas. Y de evitar la sal común y comenzar a comer sal marina cruda, pura, de la buena, ¿no? Son dos cosas que son elementales y que más adelante vamos a ver algunas otras más. Ahora sí, vamos con nuestra primera invitada de este programa de acercamientos saludables. Ella la agarré en Brasil. Estaba en un congreso en Brasil. Me dio el privilegio de poder grabar esta entrevista con ella, si es que nos dio el tiempo. Así que aquí la tenemos. Ella es la doctora Patricia Calispieris. Patricia, muy buenas tardes. Mi base de estudio es la traumatología. Y dentro de la traumatología hay una área que es una subespecialización que es de niños, o sea, de bebés. Buen día Fernando, qué gusto estar contigo después de tanto tiempo. Eres ortopedista pediátrica con una especialización en malformación congénita, ¿cierto? Sí, Fernando, en realidad mi base de estudio es la traumatología. Y dentro de la traumatología hay una área que es una subespecialización que es de niños, o sea, de bebés, con una subespecialización en malformaciones congénitas. Entonces, yo soy traumatóloga pediatra con una subespecialización en malformaciones congénitas. Explícanos un poquito al respecto, porque aquí en el Perú y en la zona de la selva donde estamos en este momento, también hay casos de malformaciones congénitas. Entonces, explícanos un poquito cuáles podrían ser las posibles causas de una malformación congénita y cómo se puede evitar, si hay algunas cosas que se puedan evitar en el proceso de gestación y todo ello. A ver, existen algunas patologías que son inherentes del sistema musculoesquelético, como la displasia de caderas. Eso no es congénito, pero es una condición en la que los niños, cuando no tratados, comienzan a cojear. Entonces, tanto en Bolivia como en Perú, yo creo que más o menos nuestra realidad es similar. Entonces, hay muchos niños que no pasan a controles con los médicos y se descuidan al control de las caderitas a los 3 meses. Hay
hay unos controles periódicos que hay que hacer de las caderitas a los 3 meses con una radiografía o antes con una ecografía a los 2 meses para justamente evitar que los niños queden cojitos y desarrollen una condición que se llama luxación de cadera. Esta luxación de cadera puede ser producto de algún golpe, de alguna caída o simplemente debilidad ósea. No es debilidad, Fernando. Es así. La displasia de cadera es una condición en la que el niño nace con una alteración en todas las estructuras periacetabulares. ¿Qué quiere decir eso? La caderita de una guagua para que pueda caminar tiene que tener un apoyo perfecto. En este caso, mi mano está haciendo el apoyo, que es el acetablo. El fémur tiene que encajarse perfectamente. Entonces, para que podamos caminar, correr, saltar, esta mecánica tiene que estar perfecta, ¿correcto? En algunos casos, este huesito, el techo acetabular, no desarrolla adecuadamente y está recto. A eso se le llama displasia de cadera. Entonces, el huesito se sale y se vuelve luxación. Entonces, es importante hacer un diagnóstico antes, preferiblemente de los 6 meses, para que el tratamiento no sea invasivo. Porque después de los 6, 7, 8 meses hasta los 10 meses ya se requiere muchas veces reducciones, yesos, tratamientos distintos. Y después del año, cuando el niño ya está cojeando, entonces la cirugía es el procedimiento adecuado. Entonces, para evitar todo eso, es mejor hacer un control a los 3 meses con una radiografía con el pediatra o una ecografía con su traumatólogo pediatra. Estamos hablando de esta malformación de la cadera, donde en la base del fémur es básicamente indetectable al nacer. Hay que hacer la radiografía o la eco a los 3 meses prudencial. Estás diciendo que en ese caso, si hay un tratamiento, ¿cuál sería el tratamiento si se descubre tempranamente, que no sea el invasivo? A ver, la displasia de caderitas es una alteración en el acetablo, en el hueso que da apoyo, ¿no es cierto? Entonces, como es displasia del desarrollo, lo que hacemos es inmovilizar la caderita con algunos aparatitos como el Pavlik o un aparatito especial que se llama capa, que es de flexoabducción, para que justamente la caderita encaje y el huesito comience a desarrollar el apoyo, ¿no? Entonces se utilizan aparatos de inmovilización, órtesis de Pavlik o un aparato que se llama capa, que es un aparato de flexoabducción. Vale, este aparatito sí es fácil de que se consiga en los centros de salud de todos los países, ¿cierto? Sí. Actualmente, gracias a Dios, ya se ha desarrollado tanto en Latinoamérica. Antes se tenía un poquito de dificultad, pero ahora no. En Perú y en Bolivia a veces tenemos la costumbre de envolver a las guaguas. Una importante costumbre, digamos, sería no envolver a las guaguitas, porque yo entiendo que para cargar muchas veces en el aguayo, porque hay regiones del Perú, al igual que en Bolivia, principalmente en la frontera, donde se tiene esa costumbre de cargar a las guaguitas. Entonces, para cargarlas en el aguayo se las envuelve. Entonces, al envolver las piernitas, al cerrar con fuerza las piernitas, tienden a salirse. Entonces, cuando se salen las caderitas, puede causar displasia. Entonces, es importante no envolver, dejarlas libres y siempre ver si las caderitas abren. Entonces, si tú estás en una región muy alejada, donde no vas muy seguido al médico, por lo menos abrile las piernitas a tu guaguita y ve que esté bien abiertita. Si tiene alguna limitación, puede ser un indicio de que tienen displasia de cadera. Y aquí hay un detalle, porque estás dando pautas que son básicamente fáciles de implementar para analizar nuestros hijos. El hecho de no envolverlos apretadamente, ¿no? Eso sucede más en las zonas de la montaña. En las zonas de la selva, el calor que hay, básicamente los tienen al aire. Pero aquí cabe la pregunta. ¿El canguro qué tan efectivo es? El canguro es lo que cargas las guaguitas con las piernas abiertas. Exacto. Es perfecto.
Ese nos ayuda mucho, o sea, mantener a la guaguita con las piernitas abiertas. Hay unos cargadores que son bien anatómicos, donde dejan las piernitas abiertas, no colgadas. Es importante que el diámetro del canguro, o sea, de donde va a reposar su nalguita el bebé, sea ancho y no delgadito. Si es ancho, las piernitas se van a mantener en una posición abierta, que es la ideal. No colgando las piernitas, eso es muy importante. O sea, que el cangurito tenga una base amplia, ancha. Ese es un dato muy importante porque así estamos dándole herramientas a la población para que de forma responsable cuiden el desarrollo de sus propios hijos, ¿no? Sí. Ahora, aparte de esta malformación de las caderas, ¿cuál otra es la más común? Dentro de las malformaciones congénitas en niños son alteraciones en las rodillitas, pero no es tan frecuente. Y otra condición importante es el pie equinocabovaro. Son niños que nacen con una malformación congénita en los piecitos, así volcados hacia adentro. Son unos piecitos rígidos. Entonces, esos piecitos tienen que tener una atención inmediata porque hay un método, que es un método que se ha desarrollado ya en toda Latinoamérica, que es el método Ponseti. Porque antiguamente lo que se hacía era operar esos niños, operar esos piecitos. Actualmente no se operan. Se desarrolla ese método, que es el método Ponseti, que es una serie de enyesados que se hace para ir rectificando los piecitos. Que vayan desarrollándose poco a poco hasta que vuelvan a la normalidad, a lo que llamamos normalidad. Exacto. Ok, vamos a hacer un corte para entrar al segundo bloque. Y en el segundo bloque nos vas a hablar un poquito de esta terapia, ¿sí? Por favor, no se muevan del canal. Aquí me lo pasas. Un detalle que es importante que Patricia nos estaba hablando cuando hablaba del canguro. Cuando vayan a comprar un canguro, compren un canguro donde la base de las nalguitas del bebé esté totalmente cubierto, sostenido. Porque cuando nada más que son filitas chicas, media nalguita queda al aire, está bien, los piecitos quedan medio separados, las piernitas, pero el peso del cuerpo total, desde la cabeza hasta las nalguitas, queda en el aire. Y eso también impide un buen desarrollo, no solo esquelético, sino también muscular. Entonces, para que nuestros niños crezcan mucho mejor, el canguro que sea de base anchita. Si tú tienes un sobrinito, una sobrinita que recién ha nacido y quieres regalarle algo por Navidad a los padres, a la criatura, regálale un cangurito que sea el adecuado, ¿no? Para una idea que les doy. Eso es muy importante. Vamos y por si acaso ahí tienen los teléfonos en pantalla para que nos llamen en vivo y les respondemos. Y a los que están en redes también nos pueden comentar a través de los comentarios del Facebook, ponernos sus inquietudes ahí, que se las responderemos el día de hoy en vivo. Sigamos, por favor, con el segundo bloque, mi querido Carlos. Volvemos. Y Patricia, ahora sí, explícanos un poquito este tratamiento Ponseti para los pies. El tratamiento de Ponseti es un sistema de yesitos que se hace de enyesados. En realidad, los bebitos son normales, lo único que tienen es una alteración en el piecito, o sea, una malformación en el piecito. Entonces, lo que se quiere lograr son pies plantígrados para que puedan caminar. O sea, un pie plantígrado es un piecito que puede pisar perfectamente en el suelo, ¿no es cierto? Porque si tienen deformidad, si son chuequitos, entonces pisan mal, caminan mal, duele y a la larga se vuelven niños discapacitados. Entonces, el mejor tratamiento para estos niños es una serie de yesos que se les pone. Generalmente son 5 a 6 yesitos y se les hace una pequeña, se llama tenotomía percutánea del tendón de Aquiles. Esa tenotomía percutánea del tendón de Aquiles termina de liberar el pie y se le pone yesito durante 3 semanas. Y luego, ese niño tiene que utilizar unas botitas por lo menos durante 3 años en las noches. Ese es el método Ponseti, Fernando. Estamos hablando entonces de una terapia muy temprana. Sí.
que vale la pena que la gente lo realice, porque así su hijo o su hija va a poder desarrollarse y antes de que la criatura misma tenga uso de razón ya va a estar sanada. Sí. De hecho que sí. Otro detalle, porque has hablado de los pies. ¿Y qué del pie plano? A ver, el pie plano es una condición en la que la mayoría de los niños la tiene hasta más o menos los 3 años y medio, que es una condición normal. El piecito plano no es una alteración. ¿Cuándo se vuelve una preocupación o cuándo tenemos que hacer tratamiento? Si ves en la literatura hay mucha controversia entre usar plantillas, no usar plantillas, se trata, no se trata, en fin. En mi experiencia personal, yo hago tratamiento de los piecitos planos cuando veo un desvío importante del retropié. ¿Qué quiere decir eso? Si la parte de atrás del pie está caído, ese va a ser un pie doloroso futuramente. Si la parte de atrás del pie es recto, es un pie que no hay descargas anómalas, entonces por más plano que sea el pie, pero si la descarga es completa en todo el pie, no va a tener dolor, o sea, no va a ser dolorosa. Entonces, en ese caso, yo no realizo tratamiento. Debemos recordar que uno de los grandes futbolistas del mundo, el Pelé, tenía pie plano, pero tiene esa condición, es el pie plano, o sea, como pie plano de elefante, o sea, es un bloque así que pisa el pie, y su tobillo es recto. Entonces, ese es un pie plano que no es preocupante. El pie plano preocupante o que podría causar dolor futuro es aquel que tiene el retropié, o sea, el tobillito caído, volcado, ¿no? Entonces es un pie plano con retropié valgo. Ese sí puede causar molestias, entonces ese sí tenemos que tratar. Claro, estamos hablando entonces de que hay niños con pie plano que no son preocupantes. Es más, tenemos la evidencia de un Pelé que fue el rey del fútbol. Sí, exactamente, exactamente. Ahora, tú estás en el Brasil justamente por todas las coordinaciones, creo, de un congreso de terapias biooxidativas. Adelántanos un poquito porque en el tercer bloque nos vas a contar a más detalles esto, pero anda adelantándonos de este congreso, ¿a qué se debe, por qué, cuándo va a ser? El congreso, Fernando, es la segunda edición de terapias biooxidativas. El primero, no sé si recuerdas, ha sido en Santa Cruz de la Sierra, en el 2021. Justamente es un congreso donde muchos doctores nos hemos reunido con el intuito de posicionar al dióxido de cloro en un ámbito científico y no folclórico. Esta segunda versión del congreso va a ser el 6 y 7 de diciembre. Así que, volviendo, les comento. Volviendo, no, pues, no vuelvas del congreso. Hasta diciembre no te vamos a esperar. Volviendo de la pausa. Ya, pero antes de que vayamos a la pausa, cuéntanos algo chiquitito, porque estamos hablando aquí del dióxido de cloro, estás hablando que este congreso se centra. Bueno, por cuestión de tiempo, continuaremos esta entrevista el día jueves. Porque hay que entender muy bien muchas de las cosas que ha estado diciendo. Nos habló de la terapia para un niño con este problema de malformación ósea en la caderita, que todo tiene que ver muchas veces con el hecho de haberlo envuelto demasiado. Aquí en la selva, gracias a Dios, no se le envuelve mucho al bebé, pero en la serranía del Perú sí lo envuelven y lo apretan todavía, ¿no? Y eso puede producir esta malformación ósea en la caderita y producir todos estos problemas que a la larga hacen que la persona quede discapacitada y comience a cojear. Entonces, hay formas de cuidar a nuestros hijos y hacer que crezcan sanos. Y nosotros tenemos que revisar nuestra forma de alimentarnos para poder vivir sanos. Este es un tiempo especial. Acercamientos Saludables es un programa con el cual queremos ir dando tips. Y si tienes alguna pregunta en este mismo momento, puedes llamar a las líneas telefónicas que ahí aparecen. Y con gusto te responderemos. O por el Facebook, escríbenos tu comentario y te responderemos. Y si lo escribes después en diferido, no te preocupes, en el próximo programa responderemos tus preguntas también. ¿Okay? Queremos estar cerca, así que cuando tengas también algún problema de salud y quieras consultarnos,
El 916-110-595 es el teléfono en el cual puedes separar una cita y te atenderemos con todo gusto. Quiero ir terminando este programa el día de hoy haciendo un remember. En primer lugar, consumir sal marina cruda es lo más saludable que existe para el ser humano. No es la misma composición química y algunos dicen por lo menos hay que lavarla y echarle aglomerantes, lo mínimo para que sea apta para el consumo humano. Y no, eso es errado, porque al lavarse la sal marina pierde muchos de los minerales principales que son fundamentales para el desarrollo del cuerpo humano, para que el cuerpo humano tenga un balance adecuado. Así que es hora de que revisemos nuestras normativas de salud si son las adecuadas, porque la sal común es muchas veces la más grande causante del alto porcentaje de hipertensos en el Perú y en el planeta entero. Entonces tenemos que tener en cuenta eso y comenzar a revisar. Por otro lado, ser vegano o vegetariano hay que ponerlo en revisión en nuestras vidas, porque nuestro cuerpo comienza a extrañar muchas cosas de las proteínas animales y hacemos que poco a poco nos vayamos debilitando muscularmente, a nivel óseo, y nos dañamos. Recordemos todo eso y preparémonos para vivir bien y sanos. Nos vamos preparando para el siguiente programa, aquí en RTV Total. Punto de quiebres, ¿no? Exacto, punto de quiebre se nos viene dentro de unos minutos, así que prepárense, quédense en la sintonía de RTV Total. Y conmigo, hasta el jueves, en horario ya fijo, a las 4 de la tarde. Nos vemos este jueves.